Es verdad que los chavales, a medida que nos acercamos a los 45 o 50 años y vemos que todos los planes y todos los sueños que habíamos creado a los 20 y a los 30 no se cumplen, entramos en crisis, nos ponemos pochos, tristes y pasamos por lo que se llama la crisis de la mediana edad? Es verdad que si ves en internet hay sitios que dicen que hasta el 80% de los hombres pasamos por algún tipo de crisis a esta edad, mientras que otros sitios dicen que menos del 20% la sufren. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos crisis? ¿No tenemos crisis? ¿Nos ponemos tristes? ¿No nos ponemos tristes? En este vídeo te voy a contar qué pasa por nuestro cuerpo y nuestra cabeza a medida que nos acercamos a esa edad y si a eso se le puede llamar crisis o no. Y también te contaré al final del vídeo lo que me han dicho uno de los psicólogos más punkis y más seguidos de nuestro país y uno de los doctores especialistas en antienvejecimiento y en hormonas también más leídos y más seguidos de España. Así que vamos a ver si los chavales de 45 o 50 años somos unos tristes o no. Vamos a ello. Este término de crisis de la mediana edad surge en Canadá a mediados de los años 60 cuando un psicólogo se dio cuenta de que los hombres, a medida que nos acercamos a los 35 años, nos empezamos a poner un poquito serios y un poquito pesados. Y empezamos a hacernos este tipo de preguntas trascendentales tipo de ¿qué he hecho con mi vida hasta ahora? ¿Qué va a ser de mí? ¿Soy un ser finito? ¿Voy a morir? Posteriormente esta edad de 35 años se pasó a 45 o 50 años por el aumento de la esperanza de vida, lógicamente. Nuestros abuelos probablemente en los años 20 y 30 no se preguntasen estas cosas porque sinceramente estaban más ocupados preocupándose de sobrevivir y de qué iba a pasar mañana. Pero bueno, en el año 2000 también se pone muy de moda el término la curva a la felicidad porque basado en un estudio que se hizo en el 2008 a 500.000 hombres en 70 países distintos se dio cuenta de que las respuestas eran bastante comunes y la satisfacción a lo largo de la vida tenía una forma o un gráfico en forma de U. ¿Esto qué significa? Pues que a los 20, 30 años, cuando estás en tu prime, estás sano, no tienes responsabilidades, tienes un montón de proyectos por delante, pues estás súper contento y súper bien, claro. Luego la vida se empieza a complicar, empiezan a pasarte cosas y a los 45, 50 años tienes un bajón y un bache importante, pero la buena noticia es que a partir de los 55, 60, esa curva vuelve a subir otra vez y volvemos a estar felices. ¿Por qué? Pues porque aceptamos lo que nos ha tocado vivir, porque ya no tenemos tanta presión ni a nivel familiar, ni a nivel social, ni laboral y en definitiva pues somos más libres, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen que a los 45 o 50 años estés en esta parte baja de la curva de la felicidad? Pues bueno, hay varios. Uno de ellos puede ser las expectativas que tenías con 20 o 30 años compararlas con la realidad a los 45 o 50. Con 20 años probablemente tus expectativas y tus ideas de vida eran totalmente irreales y fantasiosas y ver a los 45 o 50 años que no has cumplido ninguna de ellas o pocas de ellas, pues a lo mejor puede ser fuente de depresión o de bajón, ¿no? Otro tema importante también es que probablemente estés en la época de tu vida de mayor estrés. Por ejemplo, a nivel laboral estarás ya en un puesto medio alto o alto y eso puede generar bastantes tensiones, bastante presión. A nivel familiar, por ejemplo, puedes tener hijos adolescentes o que se empiezan a ir de casa y eso también hay que saber manejarlo. O, por ejemplo, también empiezas a ver cómo tus padres empiezan a ser más mayores y empiezan a depender más de ti. Entonces eso también es una cosa a tener en cuenta. Los cambios físicos, súper importantes. Cambios físicos, empiezas a ver que tu cuerpo ya no responde igual que antes, empiezan los achaques. A nivel hormonal tienes muchos cambios. No te creas que las mujeres son las únicas a las que les afectan las hormonas. Por ejemplo, a medida que cumples años empieza a bajarte la testosterona y por culpa del estrés puedes subir el cortisol muchísimo. Entonces esto puede hacer que te afecte, que tengas muchos problemas tanto a nivel físico como a nivel psicológico. En este vídeo, por ejemplo, te comentaba cómo estas alteraciones hormonales pueden afectar a temas tan dispares como el que no puedas bajar la barriga tan fácilmente. Luego a medida también que cumples años pues te vuelve más grave, más sesudo, empiezas a plantearte cuestiones que antes no te planteabas para nada. Por ejemplo, aparte de hacer balance de tu vida, empiezas a pensar ya en la vejez o incluso en la muerte. Son cosas que no te habías planteado, que de repente te vienen de nuevas y dices, ¿y ahora qué hago yo con estos pensamientos, no? Entonces esto puede provocar bajones importantes a esta edad. Como te he comentado al principio del vídeo, le he preguntado a dos profesionales médicos muy respetados y muy seguidos en redes cuál era su opinión sobre la crisis de la mediana edad y sus causas. Uno de ellos es Víctor Amat, psicólogo con más de 25 años de experiencia y autor de 3 libros muy recomendables y muy divertidos
donde desenmascara un poco a toda esta corriente psicológica del happy flower, de haz lo que quieras, persigue tus sueños, todo está en tu mano, y de las consecuencias negativas que tiene la gente que le sigue. He preguntado a Víctor qué opinaba sobre la crisis de la mediana edad, si existía para él y si él creía que los hombres de 45-50 años tenemos más necesidad de atención psicológica que hombres de otras edades. Y esto es lo que me ha contestado. Para nada, o sea, para nada hay una crisis de la mediana edad. Lo que hay en la mediana edad es el darte cuenta de que la vida no es lo que nos vendieron. No sé si eso es una crisis o es simplemente aterrizar en la realidad. Yo no le daría mucha más bola. La verdad es que, al contrario, la gente mayor de 45 años van menos al psicólogo porque creo que están educados en enfrentar las dificultades un poco mejor que la chavalada de ahora, ¿no? Que parece que a todo les, ¿sabes? Todo les ofende y todo les molesta y todo les pica. Los chavales hoy en día tienen otros recursos y otras habilidades, pero los hombres y las mujeres de más de 45 años son bastante más resilientes. Y por otro lado, le he preguntado al doctor Antonio Hernández, médico también con una dilatada trayectoria y experto en nutrición, medicina integrativa y hormonas, además de escritor del que para mí es un libro fundamental que todo hombre de 45-50 años debería leer, sobre la hormona de la testosterona y de cómo sus alteraciones nos afectan no solo físicamente, sino también cognitiva y psicológicamente. Entonces le he preguntado al doctor si las alteraciones hormonales pueden causar o derivar en esta famosa crisis de la mediana edad o en cuadros depresivos. Y esto es lo que me ha contestado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien es conocido que la depresión y todo lo que son factores o procesos psicoemocionales como la ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, son multifactoriales. Y bien es conocido que dichos procesos pueden estar sujetos a la correcta función de la hormona tiroidea, al igual que una mujer con una falta de estrógenos, progesterona, que tenga menorrea o tenga menopausia, puede tener mayor predisposición a depresión. Son muchos los hombres que ante el declive de los niveles de testosterona pueden tener mayor predisposición a depresión, porque el sistema nervioso tiene receptores androgénicos, receptores para la testosterona, y se ha observado que la motivación, la libido, el deseo, la concentración, la capacidad de interrelazar ideas depende de la testosterona. Si a esto sumamos que además de unos buenos niveles de testosterona, esto va a influir en que tengas más capacidad también para hacer deporte, sostener tu masa muscular, tener mejor metabolismo, y que todo esto impacta en la concentración de neurotransmisores, el funcionamiento de la serotonina, etcétera. Es indudable, y lo constato constantemente, como hay muchos hombres que, al menos parcialmente, no estamos hablando de que la testosterona sea un antidepresivo ni que la depresión de mediana edad sea por la bajada de testosterona. Esto sería excesivamente reduccionista, pero que al menos parcialmente hay que tenerlo en cuenta, y que claramente pues, cuando se reponen los niveles junto a un tratamiento integral con nutrición, deporte, calidad de sueño y, ojo, antidepresivos eventualmente en caso de que fueran necesarios, pues este restablecimiento de los niveles de testosterona van a ser un factor clave para el equilibrio y la mejoría. Como ves, esto de la crisis de la mediana edad no es una maldición bíblica y ni es una cosa que te tenga que pasar sí o sí, pero hay que estar atento a algunos signos que a lo mejor sí que pueden ser síntoma de que necesitas ayuda psicológica o médica. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues por ejemplo, irritabilidad constante, cambios de humor, tristeza sin motivo aparente, por ejemplo, una sensación de vacío y de inutilidad, por ejemplo, desinterés en temas familiares y hobbies que antes sí que te gustaban, también la obsesión por lo físico, estar todo el rato pendiente de tu físico, de tu barriga, de lo que engordo, de lo que no engordo, de los musculitos, o por ejemplo también la impulsividad en decisiones grandes, por ejemplo dejar el trabajo, cambiarte el trabajo de la noche a la mañana, gastarte mucho dinero en cosas absurdas o enrollarte con tu vecina 20 años más joven que tú. Esto, como te digo, pueden ser síntomas de algo, de una crisis un poco más severa y que a lo mejor necesitan de ayuda externa. Pero vamos a ver, tampoco tiene por qué ser todo negativo. También puede ser una época tremendamente enriquecedora en la que probablemente valores más lo que has conseguido, aunque no sean los sueños que tenías con 20 años, en la que probablemente valores más también las relaciones que has creado y forjado a lo largo del tiempo, en la que a lo mejor amplíes tus horizontes y empiezas a desarrollar proyectos que tenías aparcados y que no has desarrollado por falta de tiempo o de madurez. En definitiva, que puede ser una época tremendamente constructiva y positiva.
Simplemente hay que ver de dónde viene el cambio. Si viene desde la desesperación y desde la locura, pues probablemente estés pasando por una crisis, pero si viene desde el afán de superación, desde el afán de conocer cosas nuevas, de curiosidad, pues probablemente estés en una época de transición perfectamente positiva y esa curva de U en la que hablábamos antes probablemente se acelere y vaya hacia arriba otra vez muy rápido. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido útil. Si te ha gustado, suscríbete a la comunidad de 45+, porque cuantos más seamos, más posibilidades tendré de traer a gente interesante para hablar de los temas que nos interesan a los hombres mayores de 45 años. Espero verte en el próximo vídeo, hasta luego, nos vemos, adiós.